Hola a todos, soy Ricardo Martínez del programa Con la Biblia Abierta y quiero conversar un poco acerca de la Lectio Divina. La Lectio Divina ha sido por muchas generaciones y tradiciones una forma de leer las Sagradas Escrituras. Estamos acostumbrados a estudiar la Biblia, a profundizar en el mensaje de la Biblia, a tomar la parte de la hermenéutica y todos los métodos para introducirnos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Esa es una manera de ir a la Biblia. Pero hoy quiero conversar con ustedes de la Lectio Divina como una manera sencilla, devocional, para llegar a las Escrituras. Se necesitan métodos para todo. Somos personas que usualmente no somos tan ordenadas ni organizadas en nuestras ideas ni en nuestras disciplinas para tomar las Sagradas Escrituras. Pero este tipo de lectura, de reflexión, de meditación, pues exige que haya cierto método. Quiero conversar con ustedes acerca de unos pasos que pondré aquí mismo para que vayamos poco a poco entendiendo cómo debe hacer y cuáles son las pautas para hacer esa lectio divina o esa lectura devocional en cualquier lugar donde estemos. Lo primero que debemos hacer es buscar eso, un lugar. Vivimos en un mundo ajetreado, donde escuchamos muchas voces, muchos ruidos, muchas cosas urgentes nos reclaman, pero debemos hacer un alto en medio de la vida. Debemos dejar la prisa y tener tranquilidad. Invertir en la lectura es invertir en la vida misma. Tomamos malas decisiones porque vivimos siempre apresurados, porque tenemos muchas cosas que no son realmente las prioridades de la vida. Interpretamos todo como una urgencia. Debemos tener calma. Así que lo primero que vamos a hacer antes de hacer una lectura devocional todos los días es buscar un espacio en nuestra casa o en nuestro trabajo o en algún lugar. Puede ser en un parque, puede ser una biblioteca, puede ser una habitación de la casa donde no tengamos ninguna distracción. No vamos a tener el celular, no vamos a tener la televisión, no vamos a tener ningún aparato electrónico que nos distrae, nada. Es nuestro tiempo con Dios. Recuerden que Jesús dijo a la gente de su tiempo, y aplica a nosotros todas las palabras de Jesús: cierre la puerta, su Padre que ve en lo secreto. Porque Jesús está hablando de los fariseos que salen a las esquinas de las plazas y desde allí, oran para ser vistos por los hombres. Primer punto, busca un lugar tranquilo. No debe haber distracción. Ese es nuestro primer espacio. Ese lugar es un lugar o un espacio sagrado para nosotros. Lo segundo, la escritura. Cualquier versión de la escritura te sirve. Para este tipo de lectura aconsejo que usemos las expresiones de la escritura que son traducciones sencillas de un lenguaje sencillo. Son buenas. Si queremos un estudio, como solemos hacer los obreros o los ministros, pues usamos la versión 60, pero para esta lectura es bueno tener una o dos versiones de la escritura para leer. He olvidado decir que este tipo de lectura desde el punto de vista de comunidad es muy enriquecedor. Lo he aplicado en los grupos de estudio por años. Nos reunimos en diferentes zonas de la ciudad y hacemos muchas veces ese tipo de lectura y usamos diferentes versiones de la escritura pues para enriquecer el pensamiento. Primero, el lugar, las escrituras. Segundo punto, la oración. Hemos de pedir a Dios que abra nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento. Estamos acercándonos a un momento en donde estamos en una tierra santa, la presencia de Dios. Debemos quitar el calzado de nuestros pies y vamos a orar a Dios pidiendo dirección para la lectura. Bien, lo que sigue ahora es la lectura. Podemos escoger un texto de la escritura, de los salmos, podemos escoger un texto de los evangelios, de las cartas de Pablo, en fin, no es importante.
Pero sí vamos a procurar textos en donde tenemos cierta familiaridad o hemos oído, porque es un desafío al releer la escritura sin los conceptos preconcebidos que hemos adquirido a través de ciertos textos. Así que vamos a leer el texto en silencio, es decir, no vamos a leerlo hablándolo, no lo vamos a recitar, solo lo vamos a leer en silencio. Después lo vamos a leer hablando el texto, es decir, vamos a leerlo en voz alta. Es importante que se usen nuestros sentidos en este tipo de lectura, como cualquier tipo de lectura, pero en esto especialmente vamos a incluir nuestros sentidos con paz, con tranquilidad. Ese sería el tercer paso. Lo que sigue ahora es escuchar el texto. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué contiene el texto? Hay unos métodos básicos sencillos, o unas pautas mejor, en la lectura. Es mirar todo el entorno del texto. ¿Qué personajes están hablando? ¿Qué acciones se están haciendo? ¿Quién está hablando? También es muy importante eso. Así que vamos a mirar todo el panorama del texto. En esa lectura, de ser posible, use un marcador y resalte la frase o la palabra o la expresión que le ha llamado en ese momento la atención. Resáltela o escríbala, no es problema, escríbala. Una vez lo haya hecho, hay otros detalles dentro de esa lectura que son importantes y a veces dejamos escapar pequeños detalles, y en esos pequeños detalles quizás hay un mensaje envuelto para nosotros. Los lugares, los objetos que se están usando, las acciones, como ya he dicho, son importantes ser observadas dentro de esa lectura también. Tenemos una memoria bíblica y a veces se convierte en un tropiezo dentro de esa lectura sencilla. La memoria bíblica es que usted ha escuchado varios sermones acerca de ese texto, ha escuchado varios predicadores hablar de ese texto. Entonces viene rápidamente a nuestra mente una interpretación del texto. Es una lucha dejar esas voces que hemos oído, esas explicaciones que hemos oído, y permitir que el texto nos envuelva, nos enamore, el texto nos atrae hacia un punto específico. Así que lo que pasa ahora es que de la lectura pasamos a la meditación. La meditación no es un asunto misterioso, no tiene nada que ver con cosas de salir del cuerpo ni nada de eso. La palabra nos habla de la meditación. Es importante el pensamiento, la reflexión sobre ese texto. ¿Qué me dice el texto a mí? Ese es un punto importante. ¿Qué dice el texto para mí? ¿Qué me dice Dios a través de ese texto? ¿Cómo voy a reaccionar en este momento frente a una porción de la escritura sencilla? Dios está hablándome. Primero oré porque estaba dirigiéndome a Dios. Dios está hablándome en la palabra también. Debo abrir mi corazón y debo dejar que esa palabra me lea a mí también, me hable a mí. Eso es importante dentro de la meditación. Hay muchas cosas que se puede decir de la meditación, pero en un video tan corto pues no puedo extenderme. Pero la reflexión es parte de la meditación. El análisis, pero es un análisis no profundo, es un análisis sencillo. ¿Qué me está diciendo Dios en este texto? En esa frase que usted subrayó, en esa palabra que le llamó la atención, en esa acción que usted observó en el texto. En esa misma reflexión, el texto me debe invitar a hacer cambios, a desafiarme. La palabra me cambia, la palabra me transforma. ¿Qué cambios sugiere esa palabra en mi vida? ¿A qué me desafía esa palabra que he leído en este momento? ¿Cómo veo esa palabra y debo profundizarla en mi vida? ¿Me ha llamado, me ha invitado, me está llevando a una reflexión, y esa reflexión tiene que ver con cambios en mi vida o con celebrar algo que Dios ha hecho en mi vida también? Dentro de estos métodos de la lectura sencilla, vuelve nuevamente la oración.
voy a orar con esa palabra, orar con la escritura. Es que cuando oramos nos distraemos fácilmente y tomamos demasiados puntos dentro de una oración. A veces estamos orando por una cosa y terminamos orando por otra, traemos una persona, traemos una situación, recordamos aquel y nuestra mente se dispersa en muchas cosas. En este momento, nuestra oración está centrada en el texto, orar con el texto. Es bello eso, porque ya no voy a orar por los alimentos, quizás no voy a orar por la familia, no voy a orar por el trabajo, sino por algo que Dios está tocando en mi vida y quiero centrarme en esa oración allí. Ese sería el otro punto. Y el punto final es cómo voy a aplicar esa palabra en mi vida. La palabra no puede quedar vacía. La palabra tiene un poder tremendo en nosotros o para nosotros, para cambiarnos. Así que volvemos a un punto de meditación, pero es un punto más de reflexión y determinación. ¿Qué voy a hacer con esa palabra que Dios me ha dado en ese día? ¿Qué cambios me sugiere? Así que antes de levantarme del lugar donde estoy orando, debo pensar en qué áreas se afectan o qué áreas están afectadas en ese momento en mi vida por esa palabra que Dios me ha dado. La palabra nos lleva a vivir la realidad. No se queda en un asunto de yo quisiera hacer esto. No es algo romántico, es algo que es crudo. La palabra es una espada que atraviesa los tuétanos, las coyunturas, los pensamientos, que discierne todo, nos desnuda. Así que esa palabra debe ser llevada a la práctica en mi vida. Voy a dejar unos textos que tienen que ver con cada uno de esos pasos para que nuestra lectura devocional o la lección divina sea una lectura más frecuente en nuestras vidas. Ya habrá otro tipo de lecturas, como dije al comienzo. Hay estudios, hay exégesis, hay muchas cosas que otros predicadores dominan muy bien dentro de la iglesia. Pero quiero dejarles con este pequeño punto. Espero que sea de bendición para sus vidas y bueno, aquí estaremos para volver a otro tema si Dios nos permite. Un abrazo a todos.